Ahí está. Buen día a todos nuevamente. Muchas gracias por sumarse a estas quintas jornadas de estudios sobre América Latina y el Caribe, organizadas por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Estamos muy contentos en poder desarrollar esta actividad que estaba programada para el año pasado, pero pandemia mediante nos fue muy complicado y tuvimos que reprogramarla virtualmente, lo cual nos ha permitido tener invitados internacionales. Aquí tenemos unos expositores que se nos está uniendo desde China. Juan, ¿estás en este momento? Pues no desde China, soy uno de los miles de becarios internacionales chinos que están todavía desde casa, que no han podido llegar pues por la política de China, pero pues sí muy conectados con ellos, siempre en pleno contacto. Bien, pero estás en Colombia. Sí, en este momento estoy en Bogotá. Muy bien. Lo cual hace que ya nuestras jornadas sean internacionales, así que estamos muy contentos de poder desarrollar esto. Juan Bejarano será uno de los expositores, que comenzará con su exposición, y al cual le seguirá Damián Bill y Mercedes Andrés. Así que, bueno, Juan, cuando gustes. Claro que sí, entonces voy a compartir pantalla. Eh, pero todavía no tengo como el permiso del host. Bien, ahí está. Puedes chequear. Déjame revisar. Listo. Bueno, entonces, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Perfecto. Bueno, entonces, mi exposición va a ser la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda, la transición pacífica de China al liderazgo mundial. Este fue un artículo escrito en el año 2018, donde el foco como tal realmente estaba en el cambio de la geopolítica y los cambios que iba a tener el sistema internacional respecto de lo que sería la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda. Pero para este simposio y por los temas importantes que tiene, decidí obviamente enfocarlo un poco con Latinoamérica para que podamos ver también cuáles pueden ser algunas de las consecuencias del mismo. Entonces, tenemos a China, que es el país más poblado del mundo, con casi 1.400 millones de habitantes. Es un estado unipartidista y además tiene una de las civilizaciones, y es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Asimismo, podemos ver que China puede caracterizarse como una gran potencia de acuerdo a lo que plantean los teóricos realistas de relaciones internacionales. Tiene una riqueza material, siendo el cuarto país más grande del mundo, produce más o menos tiene 2.132 kilómetros cuadrados de agua fresca, produce 22.500 megawatts de energía, tiene 12.7% de la tierra cultivable del mundo, posee armas de destrucción masiva y además tiene un partido en su desarrollo político, administrativo y tecnológico que es completamente adaptativo a los cambios que tiene el mundo. No es el mismo partido que conocemos de principios del siglo XX, el mismo que estaba luchando contra el poder, no es un partido que se ha ido adaptando, que se ha ido adaptando a las tecnologías y a los mismos cambios sociales que también vienen con la estructura neoliberal que también genera cambios dentro de China. Entonces, dentro de esta, a pesar de que me vean como si fuera un realista, esta misma riqueza material puede ser demostrada por su demografía, aunque algunos analistas creen que hay una presión potencial sobre el sistema de pensiones chino. em, Podemos ver que de todas maneras su población no es que vaya a decrecer pues de una manera muy radical. También podemos ver que hay unas reformas al JUCO, que es el sistema que ellos tienen para evitar las migraciones desde el campo hacia las ciudades, pero que ha sufrido varias reformas durante los años, lo cual también cambia las dinámicas demográficas. Y por último, el final de la política del único hijo, dejando una política del segundo hijo, lo que acaba el fin de la era del pequeño emperador, lo cual podría también cambiar esta misma presión que tiene el sistema de pensiones chino.
Aquí, como podemos ver, China también ha tenido pues un sistema de desarrollo económico muy importante, donde además pues ha crecido, disculpen, pueden ver la, no, exposición, No, bueno, en este momento no. no, en este momento no, se nos quedó. Bueno, disculpen un segundo. Bueno, continuemos. Bueno, en ese video les estaba mostrando realmente cuál fue el alcance del desarrollo económico de China, cómo fue creciendo a través de los años y cómo ha tenido un ritmo que no se ha detenido durante los últimos 30 años, lo que la ha hecho la segunda economía más grande del mundo, lo cual pues obviamente cambia la posición de China en el sistema internacional y más aún por toda esta riqueza material de la cual les acabo de hablar, pero no quiero que me confundan como si fuera un realista de relaciones internacionales. En este caso, tenemos que hablar entonces de las construcciones sociales, de cómo China y su propia identidad también es construida a partir de esta geopolítica. Entonces tenemos a Ferdinand von Richthofen, que en el siglo XIX había identificado las rutas terrestres de la ruta de la seda. Lo mismo pasa con Eduard Chaban, pero lo que va a decir Eduard Chaban es que además de unas rutas terrestres, hay una ruta marítima y que esto ayudaba a que Europa y Asia se conectaran en ese entonces con lo que sabemos pues era la ruta de la seda, que terminó cuando Justiniano robó prácticamente los gusanos de seda que tenían los emperadores chinos. Hay otro concepto que es muy importante, que no es un concepto de identidad chino, pero sí es un concepto social internacional, que es el de la globalización incluyente, que nace con Robert Selig, quien fue presidente del Banco Mundial. Tenemos, pues, un neoliberalismo, un consenso de Washington que aumentó la liberalización de mercados, aumentó la creación de riqueza, pero asimismo aumentó la concentración por las normas y accesos del mercado y asimismo aumentó la brecha entre ricos y pobres. Entonces hay que tener estos conceptos presentes para lo que viene a continuación. Entonces, hay una construcción de una retórica y un estatus internacional chino. China, al principio, cuando gana la revolución, estaban buscando era exportar esta revolución a partir de grupos subversivos, lo cual hacía que China fuera vista siempre como un enemigo, como alguien muy negativo, incluso dentro de su región. A partir de varios cambios y cuando ellos logran entrar en las Naciones Unidas, el estatus internacional de China y su retórica empieza a cambiar por varias situaciones. Una de esas, gana el Partido Comunista. Cuando gana el Partido Comunista, ellos en este libro que podemos ver acá, el libro rojo de Mao, tienen citas como esta: sin los esfuerzos del Partido Comunista de China, sin los comunistas chinos como sostén del pueblo chino, es imposible alcanzar la independencia y la liberación del país, su industrialización y la modernización de su agricultura. Asimismo, hay otras citas donde ellos presentan que el país tiene que llegar a la modernización, el país tiene que ser un país innovador, pero todo bajo el sostén de los comunistas chinos. Entonces, ¿qué pasa? A partir de estas mismas retóricas, uno puede encontrar que China ha sido un poder responsable en política exterior. Si uno ve en la crisis económica que hubo en el 98, después se generaron las conversaciones de ASEAN+3. China, Japón, Corea querían ser los prestamistas, pero pues obviamente por las disputas de poder no era posible y tuvieron que encontrar una salida para que los tres pudieran participar. Otra, la declaración de conducta de las partes en el Mar del Sur de China, que a pesar de todo lo que encontramos en la prensa internacional diciendo que China está haciendo bases militares y todo en el Mar del Sur de China, realmente en instrumentos internacionales y en las normas internacionales hay una declaración de conducta aceptada por la misma China. También tenemos la participación de China en Asia-Pacífico y en el RCEP, donde podemos ver que ella no se ha salido de la cooperación y que antes quiere tener más influencia dentro de su región.
Tenemos otra cosa muy importante que son los acuerdos de París de cambio climático, porque el cambio climático es una cuestión sistemática de la que ninguno de nuestros estados realmente puede escapar, así como lo fue el COVID-19 y esa misma, por decirlo así, diplomacia de las vacunas que lo hacen ver de manera negativa de pronto algunos países occidentales, pero realmente, pues en mi punto de vista, yo veo es un país preocupado realmente por el bienestar de algunos países que no tienen la capacidad de poder enfrentar este tipo de retos. También la cooperación científica y académica de China, pues yo puedo ser un ejemplo de eso, por decirlo así. Soy uno de esos estudiantes que de pronto en algún momento no hubiera podido tener la oportunidad de llegar a uno de los países occidentales como becario, pero tengo la oportunidad de pronto de llegar a una institución de primer nivel gracias a esta cooperación científica y académica. Y también había un vacío de poder llenado por los buenos oficios chinos. ¿Y esto qué es? Estados Unidos se salió absolutamente de todo durante la presidencia de Donald Trump, lo que obviamente deja un vacío de poder que países responsables con una política exterior responsables pues van a asumir si no hay nadie que está asumiendo el liderazgo. Un ejemplo pequeño es este de los efectivos en los cascos azules, donde un sistema que además fue generado por el mismo hegemón no participa mucho en este tipo de arreglos institucionales que él mismo soportó. Entonces, tenemos una construcción de relaciones y alianzas pues, que nos van a llevar para la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda. Tenemos a China y a Rusia que tienen más de 70 años de relaciones. No podemos decir que han sido unas relaciones estables todo el tiempo. Al principio estaban muy unidos cuando ganaron las dos revoluciones, pero estas dos revoluciones incluso se tuvieron que separar y estuvieron en conflicto durante los 50. Entonces, en ese momento, pues se separaron, pero en la medida en que ha cambiado el mundo, que cayó el muro de Berlín, que han cambiado obviamente otra vez la reconfiguración de las relaciones en el sistema internacional, ellos se volvieron a acercar y además se encontraron que tenían muchas cosas en común. Entonces, además, tenemos a Putin, que ha sido una persona estratégica también para la nueva ruta de la seda, que ha ayudado mucho a Xi para entrar sobre todo a Asia Central. Eh, tenemos a China y a Mongolia, que han tenido unas relaciones también muy dinámicas. China y ASEAN, pero estas empiezan después de los 70, como les contaba. La exportación de la revolución por parte de los chinos los hacía un enemigo del mundo, y más aún en un contexto de Guerra Fría. China y Kazajstán tienen muy buenas relaciones con Uzbekistán, sobre todo con China y Pakistán, donde se están en este momento generando uno de los más grandes corredores económicos y uno de los puertos más importantes que van a quedar en el Indo-Pacífico. Las relaciones que tiene China e India, aunque son un poco conflictivas en ciertas ocasiones por los temas que hay en el Tíbet y también por cosas que suceden durante los veranos cuando bajan los hielos y en las altas montañas a veces se encuentran los regimientos de ambas naciones. Por otro lado, tenemos una construcción que son los BRICS, Brasil, Rusia, India y China y Sudáfrica, y también el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que es el que nos va prácticamente a financiar lo que viene de la nueva ruta de la seda del siglo XXI. Esta ruta de la seda fue lanzada en el 2012 en la Universidad de Nazarbayev en Kazajstán, donde Xi plantea esta primera parte de la ruta terrestre y cómo hacer como unos corredores económicos que precisamente puedan ayudar a todos sus vecinos y a sus pues, estados del occidente a poder desarrollarse. ¿Qué es lo que plantean? Que si sus estados del occidente, que son las zonas más pobres de China, se integran mejor a los mercados vecinos, obviamente eso les va a poder acabar con esos pies de barro de los que tanto se habla, que es esa pobreza de China, de la cual es una campeona porque ha sacado más de 600 millones de personas de la pobreza. Y el otro que momento clave y cumbre de esta ruta de la seda es en Indonesia, cuando se reúne Xi con el Parlamento indonesio. Aquí pueden ver algunas de las fotos, donde precisamente empieza a hablar ya de la ruta, pero de la parte marítima de esta ruta de la seda.
Entonces, en este One Belt, One Road podemos ver esto a grandes rasgos en esta foto, más o menos cuáles serían unos de los proyectos, pero de infraestructura pesada. Aquí estamos hablando de infraestructura pesada porque también hay una ruta de la seda digital. Bueno, quiero que pasemos entonces a una parte teórica, que son los complejos regionales de seguridad de Busan. Él en su trabajo ofrece este mapa que podemos ver a continuación. En él está diciendo que precisamente la interacción de las partes, las relaciones, la economía, y cómo se involucra cada uno de los actores es lo que nos va a generar estos complejos regionales de seguridad. Hay 4 elementos de estos regionales y es que tienen un límite, están completamente definidos y se sabe pues cuáles son específicamente sus partes. Pero a pesar de que existan estos complejos regionales de seguridad, estos pueden ser también determinados por la hegemonía y el poder en ciertas ocasiones. Entonces, voy a hablar un poco de mi metodología. Pasé el mapa de los complejos regionales de seguridad, lo digitalicé, utilicé Google Maps, que es una herramienta de pronto fácil de usar para algunos, difícil para otros, pero aquí podemos ver más o menos el proceso, cómo fue paso a paso la digitalización de cada uno, en el que podemos ver a mano izquierda, yo ya estaba integrando algunos de los proyectos que tiene China, pero ya sobre la misma base de cómo están definidos los complejos regionales de seguridad. Aquí, como podemos ver, empecé con cada uno de los proyectos de infraestructura pesada, puertos, oleoductos, vías ferroviarias, etcétera, a poner uno por uno con precisión de que te da Google Maps específica cada uno de los proyectos que se estaban yendo. Hay algunos que son de tecnología y son digitales, pero es infraestructura pesada para soportar esa infraestructura digital, lo cual es muy curioso, sobre todo en estos proyectos que se pueden alcanzar a ver en Europa. Esto, cuando yo hice este primer trabajo, me generó una primera duda y fue, ¿qué va a pasar con América Latina a partir de esto? Porque lo que yo estoy viendo es que tenemos un pedazo del globo totalmente, o sea, el globo está totalmente dividido como en un físicamente, donde tenemos unas dinámicas muy altas en un pedazo, pero tenemos un bloque como occidental o América que está como con otro tipo de dinámica económica un poco más lenta. Mi duda era siempre esa, y cuando yo terminé mi trabajo en el 2018, yo dije, ojalá tuviera la oportunidad de hacer lo que les voy a mostrar ahora. ¿Cuáles van a ser los beneficios para América Latina y cuáles van a ser de pronto los retos para América Latina a partir de lo que nos ofrece China? Entonces, me puse a revisar y pues en primera medida tenemos que la infraestructura para el desarrollo genera externalidades positivas. Hay diferentes fuentes que nos muestran cómo generar infraestructura para el desarrollo genera externalidades positivas porque reduce costos, mejora el comercio, lo facilita, incluso hasta aumenta el costo de las propiedades de las personas que están alrededor de estos proyectos de infraestructura, por ejemplo. Y eso está ampliamente demostrado por varios estudios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, incluso hasta estudios académicos. También tenemos, por otro lado, la recuperación y la resiliencia por el COVID-19. Claramente, además, asumiendo estas externalidades positivas que se tienen, si se utiliza también la ruta de la seda digital, las facilidades del comercio, más aún si se tiene en cuenta, por ejemplo, que hay muchas materias primas donde, por ejemplo, China en este momento ya está empezando a ver reducida la cantidad de materias primas a las que puede acceder precisamente porque ya hay un equilibrio de poder. Em, porque hay un equilibrio de poder. Bueno, quedan 3 minutos. Em, hay un equilibrio de poder, pues podría ayudar con el comercio y con las mismas materias primas que tenemos. Lo importante es, no hay que quedarnos solo en el tema de primer nivel, también tenemos que buscar también otro tipo de inversiones que van más
paralelas con la revolución industrial, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con las redes 5G, todas las oportunidades que nos puede ofrecer la ruta de la seda digital son muy importantes para América Latina, ya que si vemos realmente estos proyectos de infraestructura pesada van a generar una diferencia en dinámicas de lo que pasa en Latinoamérica con lo que pasa entre Asia y Europa. Realmente se va a ver cómo ellos van a acelerar más la dinámica de comercio, incluso cómo puede haber unos intercambios más grandes a pesar de que hay se está tratando de volver a equilibrar el poder, pero es importante tener en cuenta. Y por último, que yo creo que es como el reto, que es como lo más importante y es algo que no se ha tenido en cuenta, y es realmente el peso de la hegemonía unipolar. Uno, y lo puedo explicar de varias maneras. Una es la trampa de Tucídides, que es un estudio que hicieron desde el Belfer Center en Harvard, donde pues Allison, que es muy reputado en las relaciones internacionales, estaba contando cómo en la historia se encuentran casos donde cuando hay disputas de poder, los pares siempre van a llegar a un punto donde se enfrentan, pero en este estudio realizado solo hubo 2 casos donde estos 2 pares nunca se enfrentaron. Lo que plantea esta situación es que sea cual sea la configuración del sistema o las decisiones que se tomen, China y Estados Unidos van a tener que encontrarse. Entonces, como van a tener que encontrarse, yo ahora paso a un análisis de política exterior. Y entonces, pienso en la doctrina Monroe, que fue establecida pues con las deudas venezolanas en aquel entonces, siglos atrás, que además después fue potenciado por el corolario de Roosevelt, donde se dice, habla suave pero lleva un garrote, lo cual ha sido una costumbre completa de Estados Unidos bajo su construcción discursiva y bajo su posición como hegemón unipolar, donde realmente habla suave, pero si tiene que invadir, prácticamente ni siquiera tiene que ir a las organizaciones para tomar decisiones unilaterales. Y por último, aunque en mi trabajo yo lo había dejado aparte como si no tuviera que ver con la hegemonía unipolar, en un trabajo realizado en Shanghai Jiaotong, eh, descubrimos, haciendo un análisis de discurso a través de distintas fuentes que eran el New York Times y el Washington Post, descubrimos que había un influjo del discurso populista con el tema del COVID-19 y China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo que hace es impactar el estatus internacional que China ha construido hasta ahora, esta política exterior pues asertiva que tienen hasta este momento, pero demuestra cómo el influjo de virus chino o Chinese virus o todo lo que tuviera que ver con el chino, con el virus, hace que precisamente esa, ese estatus internacional se impacte de manera profunda. Entonces, pues estos son como los retos que yo encuentro a partir de la teoría y a partir de un análisis, por decirlo, sistémico de las relaciones internacionales. Y como les decía, a pesar de que yo empiezo tomando características materiales de China, es muy importante esta parte discursiva y muy importante todo lo que encontramos también dentro de otros autores para poder explicar toda esta situación. Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Muy interesante, muchas preguntas. Las preguntas las vamos a dejar al final de las 3 exposiciones, así tenemos tiempo para hacer una suerte de debate si es que se da la situación. A Muchas continuación, gracias. va a presentar Damián Bill sobre las relaciones económicas entre Mercosur y Chile. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Bien, perfecto, ahí veo. La aprobación, porque me puse el aparato este, a ver si puedo filtrar un poco el ruido ambiente. Bueno, gracias Max, gracias a los presentes. Y bueno, me meto en la ponencia si no pierdo el tiempo de la exposición. Este trabajo, digamos, es parte de un proyecto mayor que lo que busca es estudiar
la dinámica exportadora de América Latina, bueno, la dinámica del comercio exterior en realidad, no solo exportadora, ¿no? Sino del comercio exterior en general de América Latina, y bueno, en el caso particular de la Argentina, ¿no? Sobre todo tratando de estudiar lo que ocurre con los bienes que se definen como de media y alta tecnología. En segundo lugar, o como un agregado de este tipo de trabajos, esta indagación o este abordaje permite observar en el plano también de las relaciones internacionales, ¿no? La relación que establecen las burguesías de la región, los capitales de la región, me refiero a América Latina, con las potencias. En este punto, la propuesta que traje acá, que es una elaboración con un colega, con Martín Pesarini, la idea es observar los efectos que, digamos, que se producen en la matriz del comercio exterior, el papel creciente de China como productor mundial de manufacturas y proveedor de las mismas hacia nuestra región. Por eso, ahora voy a avanzar un poquito en la descripción del trabajo, lo que planteamos o lo que proponemos, lo que traemos aquí, es un análisis más que nada de la matriz de importaciones, no tanto de la dinámica exportadora de estos sectores, sino la importación de productos específicamente para Argentina y Brasil en el campo del complejo automotriz, para tratar de analizar o mensurar de alguna manera en un rubro con cierta importancia en términos de la estructura industrial de América Latina, o de particular del Mercosur, como de Argentina y Brasil, sobre todo, como es el sector automotriz, el peso en este caso de China, y también el papel de otra potencia como los Estados Unidos, en tanto proveedor de manufacturas, ¿no? Bueno, básicamente la idea es poder bueno, plantear este panorama o esta situación con el fin de entender un poco estas nuevas relaciones y buscar propuestas para permitir una inserción exportadora para estos países, ¿no? bajo otras relaciones. Para eso es necesario conocer la estructura de producción y la inserción, digamos, de estos países en el comercio internacional para hacer este diagnóstico. La ponencia aquí que presentamos es un trabajo más bien muy descriptivo, ¿no? Con mucha información, mucho procesamiento. Quizás en una segunda instancia la idea es seguir profundizando con algunas de las líneas que se abren, y buscamos analizar el papel particular de China en un complejo como el automotriz, que nos va a permitir esto, ¿no? Indagar sobre, o plantear elementos para indagar acerca de los vínculos de estos países, o de los capitales, o de la economía de estos países de nuestra región, con esta potencia en ascenso, ¿no? En particular con China. Básicamente aquí las fuentes que utilizamos son dos grandes bases. Por un lado, el sistema de consulta del comercio exterior del INDEC, que es una base de datos el INDEC, es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, el instituto que centraliza la información estadística, bueno, por ahí para los que no conocen, o que están desde otros países, que hace unos años ha abierto un sistema de consulta con una apertura de 8 dígitos, de exportación e importación por país muy completa desde el año 2002, y también utilizamos el mismo sistema que tiene el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios del Brasil, que es el Comex Stat, que es una base de datos muy parecida, que permite quizás hacer algunas combinaciones un poco más detalladas que la del INDEC, pero tiene una información también muy extensa. Y bueno, básicamente fueron nuestras dos fuentes de trabajo para esta ponencia. Por un lado, bueno, la industria automotriz, como justificación del objeto de estudio, es una vía privilegiada para el estudio de la industria, ya que nos permite analizar situación de los encadenamientos, elaboramientos productivos, a su vez también buscando datos sobre el comercio exterior podemos analizar la inserción manufacturera de estos países, nos permite también analizar el peso o la incidencia de la política industrial, porque es un sector que tiene en ambas naciones, Argentina y en Brasil, mucha tela para cortar en el plano de todas las que son políticas
para el sector. Y en particular en la propuesta de este trabajo, lo que nos permite estudiar el comercio exterior es, bueno, como decimos, la dinámica de inserción, una posible reprimarización de estas economías. De hecho, señalan muchos autores al hablar del papel creciente de China en los vínculos con la región, ¿no? Y otros indicadores. En este caso, como señalaba, solo vamos a indagar tema de importaciones, ¿no? Porque queremos, a partir del análisis del comercio exterior, analizar o brindar elementos para analizar los vínculos entre estas economías. Bueno, la idea o el objetivo, lo que se hace en el trabajo es desmenuzar las importaciones del sector automotriz, en particular del sector autopartista y no del complejo terminal, que se deja para otra ocasión, ¿no? de todo lo que es la industria auxiliar, de partes, componentes y conjuntos. La idea era, bueno, como decíamos al comienzo, ¿no? Tratar de indagar en productos que tienen cierta elaboración, valor agregado y que se consideran como de mediana o alta contenido tecnológico. Aquí, si me permiten, podré compartir, ¿no? Sí. Comparto la pantalla. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, aquí lo que exponemos son digamos, el material de análisis. Lo que trabajamos sobre las series de importación de más de 100 partidas de la nomenclatura común del Mercosur. Y para facilitar la exposición las agrupamos en ciertos conjuntos específicos, ¿no? Si no, era mostrar una por una y era un trabajo inabarcable. Algunas de estas categorías tienen cierta, entre comillas, arbitrariedad, porque uno podría decir, bueno, corresponden a otros conjuntos, pero en razón o en función de una sistematización y de una exposición un poco más sencilla también para nosotros los autores, pero para los lectores y para el público, se eligió esta división. Por un lado vamos a analizar lo que sería el conjunto motor, que incluye, bueno, diversas partidas como piezas, ¿no? Que conforman el motor: aro de pistón, bielas, cárteres, bloques, camisas de cilindro, carburadores, bueno, etc. Y también motores terminados. Una segunda partida que la agrupamos como conjuntos en general, que son, digamos, conjuntos mecánicos como cajas de cambio, dirección, embrague, frenos. El sistema eléctrico de señalización, que ahí incluye un montón de variables, ¿no? Control eléctrico de sistemas, puede ser ABS, del airbag, de diferentes sistemas del auto, dispositivos de comando para discapacitados, que es una partida menor pero que tiene cierto peso en algunos momentos. Todo lo que es vaho, escarcha, equipos de audio, aire acondicionado, y después de señalización, ¿no? Faros, luces, etcétera, que aquí se mezcla un poco también con la industria del plástico. Y bueno, como les decía, puede ser un poco arbitraria en algunas selecciones, pero en aras del resumen las agrupamos en esta categoría: suspensión y ejes, ¿no? Que, bueno, ya lo dice el nombre, incluye los ejes y las partes y la suspensión, el conjunto de la suspensión y sus partes, neumáticos y productos del caucho, implementos de seguridad, cinturón de seguridad, bolsas y mecanismos de airbag, y espejos retrovisores, que puede ser parte de la industria del vidrio, pero lo incluimos aquí, y productos metalúrgicos, que ahí también entran productos que, bueno, son básicamente de la industria vinculadas al trabajo con el metal y demás. Acá salen, digamos, tomamos solamente las partidas que figuran explícitamente en la nomenclatura del Mercosur como destinadas a los vehículos automotores, porque hay muchas otras partidas que pueden ser utilizadas en la industria automotriz, pero no sabemos a ciencia cierta, son muy amplias, se pueden utilizar en otros sectores, con lo cual no las tomamos para análisis. Por ejemplo, bueno, herrajes y otras categorías que no nos permitían determinar en la denominación si eran utilizadas para la industria automotriz específicamente. Bueno, pasando, digamos, al trabajo empírico que realizamos, el artículo lo que hace es, lo que hacemos es un análisis de las importaciones generales. Luego analizamos los insumos industriales en particular, buscando ver en una primera instancia cuáles son los principales proveedores de importaciones en general, tanto para Argentina
en este caso KCB, Brasil, China, los Estados Unidos. Esto es en importaciones generales, ¿no? de estas mismas bases de datos. Lo que se ve es un creciente peso, en el caso argentino, de China, y una disminución relativa del peso de Brasil en los últimos años. Y para el caso de Brasil, bueno, tenemos un crecimiento fuerte de la presencia china, ¿no? en la matriz importadora, que va ganando espacio sobre Estados Unidos, aunque Estados Unidos también mantiene una presencia importante, que reduce un poco su participación en Alemania y sobre todo la Argentina, lo cual es interesante para seguir indagando. Haciendo un segundo avance sobre este punto, lo que buscamos ver es el peso, digamos, de los proveedores ya acercándonos a nuestro objeto de estudio, que es los insumos para la industria, ¿no? En el caso argentino, a partir de la base del intercambio comercial argentino del INDEC, son informes que realiza el INDEC periódicamente, lo divide en grandes categorías, bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios. Aquí lo que vemos es algo similar a lo que se representaba en la gráfica anterior. Desde la crisis de 2009, una creciente participación de China, una leve reducción, digamos, del peso del Mercosur, que es básicamente Brasil, y de la Unión Europea, que también es otro proveedor de estos insumos. Y en el caso de Brasil, algo muy ya para, digamos, de productos para la industria de estas mismas categorías, es interesante la creciente participación china en Brasil, bajo cualquier gobierno, bajo cualquier tipo de gobierno, bajo el gobierno del PT, bajo el gobierno de Temer, bajo el gobierno actualmente de Bolsonaro. No hay una cuestión, digamos, si bien Bolsonaro parece plantearse como más cercano a la política exterior norteamericana, en realidad a nivel, digamos, de los vínculos comerciales, no rompe con la dinámica previa, ¿no? Lo mismo que ocurre por ahí en la Argentina. Bueno, eso era como la introducción al trabajo en particular, y una vez hecha este breve análisis, esta breve puesta en común de la estructura de la matriz de importación más vinculada a la industria, lo que pasamos es a ver específicamente la producción el comercio de autoparte, en particular la importación. Bueno, en el caso argentino, ¿qué observamos? Observamos una presencia muy fuerte de Brasil. Esto siempre está en millones de dólares corrientes, ¿no? Si uno lo puede pasar a un valor constante, pero no hay mucha diferencia en este periodo. Y ve, digamos, la fuerte incidencia de la importación brasileña, pero luego de la crisis del sector automotriz argentino, que la podemos fechar entre el 2013 y 2014, cuando la producción comienza, digamos, a estancarse y a caer, hay un descenso relativo de Brasil y gana lugar otros proveedores, bueno, como acá se ve el caso de Tailandia, y China en una menor proporción, ¿no? Lo cual es una diferencia con el caso de Brasil, ¿no? En el caso de Brasil, el papel de China es un poco mayor que para la Argentina. Esto es interesante después para la conclusión, ¿no? Lo que se ve en particular después de la crisis de 2009, que crece, digamos, la presencia china como proveedor de autopartes, junto, bueno, a otros países como Corea del Sur, y disminuye la presencia argentina dentro del Mercosur. Bien. Bueno, cabe aclarar que esto también, digamos, es algo para aclarar, ¿no? Ambos sectores o ambos complejos autopartistas, tanto el argentino como el brasileño, son deficitarios, ¿no? Digamos, Brasil tiene un superávit en el comercio de autopartes con la Argentina, pero en total en su industria automotriz es deficitario su complejo, su sector autopartista. Aquí vemos, digamos, datos del anuario del anuario de la Cámara de Fabricantes Automotrices, ¿no? Tiene un superávit leve a la primera mitad del siglo XXI, y luego hay un déficit sostenido. El caso argentino es muy similar. El único momento donde hay un punto cercano a cero, acá se ve en 2002, hay un déficit de 24 millones, pero luego hay digamos, un déficit, un rojo importante en la balanza de autopartes. Y lo llamativo, lo interesante, pero es por ahí para otra discusión, que en este trabajo lo pasamos
por alto porque ya no nos daba el tiempo y era otro tema, es que en el momento de mayor producción de vehículos es el momento de mayor déficit del autopartismo argentino, ¿no? Que nos mete un poco en los debates sobre el tema de sustitución de importaciones y la integración nacional. O sea, en 2011, cuando se producen alrededor de 800.000, más de 800.000 vehículos, es el momento de mayor déficit de la balanza de autopartes. En Brasil pasa también algo similar, ¿no? Tenemos el déficit importante entre 2012 y 2014. Bueno, el resultado es que el valor de importación de autopartes sobre vehículos totales producidos al año, en el caso argentino, es bastante elevado. De las partidas que nosotros observamos, está por encima de los $8.000 de importación por vehículo y creciendo, ¿no? En los últimos años ya supera los 10.000, y en el caso de Brasil hay una situación similar. En el caso de Brasil es más bajo el valor, digamos, de la importación de autopartes sobre los vehículos totales producidos, pero va increyendo también, ¿no? O sea, hay una dificultad ahí para sustituir importaciones o para consolidar el sector autopartista. Esto como uno de los elementos que nos arroja el análisis, pero que no los profundizamos en este caso porque no iba al fondo de lo que queríamos buscar. Bien. Ya metiéndonos en el análisis por sector, quizás esta era la parte más el núcleo del trabajo y lo que queríamos compartir. Fue un poco tedioso porque es mucho de datos y de información. A ver, 3 minutos me dicen. ¿Es para mí? No, sí. Sí, dame. Bien. Sí, igual digamos, lo que sigue es dato. Tenemos acá los resultados y lo que quisimos ver aquí era el peso, digamos, de China y de los Estados Unidos como proveedores de las partes que nosotros observamos, ¿no? Esto es solo importación, hay un mercado local de estos productos, hay producción local en estos países, pero bueno, acá no está observada. Pero como la importación tiene un peso relativamente alto, en la Argentina sobre todo, y en Brasil también, como vimos, es algo interesante para analizar. En el caso del motor, de las partes de motor, agrupamos aquí el caso de Estados Unidos y China en Argentina. China crece su participación en la última década, y en el caso de Brasil es muy interesante cómo supera, digamos, a los Estados Unidos también en la década del 10 para adelante. En el trabajo se plantean algunos casos específicos, qué sé yo, por ejemplo, en válvula China pasa en Argentina del 0,1 antes en el 2002 a ser el 25% de la importación en el 2020, y en Brasil, no sé, en aros de pistón también pasa de ser casi insignificante a un 14% en los últimos años. Lo mismo con las columnas de dirección. Bueno, hay un análisis por ahí de alguna mercancía en particular para profundizar esta cuestión. Digamos, en conjuntos motor, bueno, acá es conjuntos lo que caja de dirección, cajas de cambio, etcétera, frenos. Observamos una situación similar para el caso argentino, y en el caso de Brasil una presencia menor de China y un descenso de Estados Unidos. Muchas veces este descenso de Estados Unidos es acaparado por la producción china. Sistema eléctrico, una situación relativamente similar. Hay que tener en cuenta que además China casi no participa, tiene muy baja participación hasta 2005, 2006 en estos países, y luego despega en algunas circunstancias ocupando 7-8% de la importación, pero en otras convirtiéndose en un proveedor mayoritario. Y en el caso de Brasil, algo adicional que acá no está en los gráficos, la caída, que ya lo vimos en el gráfico más general, la caída importante de la Argentina, ¿no? Bueno, se ve lo mismo en el caso de la suspensión y los ejes y sus partes. Por ejemplo, no sé, en el caso de China, que llega, digamos, en los ejes casi el 17% de las importaciones brasileñas, y en productos metalúrgicos. Esto es interesante, en ambos países China tiene una participación muy elevada ya desde mediados de la primera década del siglo, ¿no? Digamos, tenemos, por ejemplo, en ruedas y partes, llega a cubrir casi el 50% del mercado de importación brasileño, y en Argentina, si bien acá se ve, siempre tiene que ver la escala, ¿no? No es muy elevado, estamos hablando de un 6-7%, de un 0% pasa, digamos, a un 5 o 6% del mercado de importación, que sigue siendo cubierto por el brasileño. Bueno, para no, digamos,
paso directamente a las conclusiones, que ya no me queda tiempo. Digamos, la idea era ver el comercio, como decíamos, para analizar el vínculo entre estos países, Argentina y Brasil, en el intercambio con las dos de las potencias mundiales, industriales, como son Estados Unidos y China. El primer elemento que destacamos es el déficit persistente de este sector, digamos, que el autopartismo no puede reducir el valor importado por vehículo, que eso da cuenta de la dificultad de la sustitución y da para otro debate, pero bueno, no era el objetivo central del artículo. Una caída en el comercio, en el intercambio, digamos, del Mercosur. Brasil y Argentina van perdiendo lugares en sus respectivos, digamos, Argentina en Brasil y Brasil en Argentina, encontramos ciertas rupturas y continuidades que nos resulta útil destacar. Digamos, para el caso argentino, la importancia de Brasil, aunque va resignando participación, China parece ocupando espacio, pero todavía no supera a los Estados Unidos, y en el caso brasileño, Estados Unidos permanece, digamos, similar a la Argentina, por ahí cae un poquito, pero permanece, hay una caída abrupta de la provisión de Argentina desde 2009, que desaparece de algunos sectores del mercado brasileño, y es destacable el aumento de China, sobre todo desde la década del 2010, ¿no? Bueno, básicamente esta era era una presentación muy puramente, digamos, muy empírica, muy descriptiva, que entendemos que en un futuro nos va a permitir analizar los vínculos comerciales y sobre todo también las políticas que se dan en estos países a nivel más macroeconómico y de vinculaciones generales. Bueno, un poco acelerada la conclusión, pero ese era el aporte. Y gracias. No, muchísimas gracias a vos, Damián. Súper interesante también. Es bueno tener siempre la contrastación entre las ponencias que son más teóricas y las más empíricas, que justamente se complementan. Ahora pasamos a nuestra tercer ponente, quien es Mercedes Andrés. Hola, Mercedes. Hola, perdón que llegué tarde, hice un mal cálculo de horario. No hay problema. ¿Estás en China vos en este momento? Sí, estoy en Beijing, Es completamente perdonable, entonces. Gracias, muchas gracias. No calculé bien y vi mal Bueno, el horario, así que... Mercedes nos va a estar hablando sobre una propuesta latinoamericana sobre la cooperación educativa con China. Así que todo tuyo. Bueno, ¿lo ven bien? Sí, se ve todo bien, ok. Sí. Bueno, básicamente es un trabajo que ya fue publicado en alguna instancia, pero le sigo haciendo modificaciones y ahora estoy preparando otro trabajo que usa los indicadores, el análisis de estos indicadores actualizados para otra publicación un poco más actualizada. Bueno, yo estudié educación comparada en China, hice mi doctorado acá y estudié integración regional latinoamericana, sudamericana, y hace 3 años más o menos estoy estudiando cooperación educativa entre América Latina y China. Mi objetivo es realizar propuestas desde Argentina y desde América Latina para internacionalizarnos con miras a China. Entonces, por eso se llama una propuesta latinoamericana. No puedo cambiar, ahí está. Bueno, el objetivo del trabajo es exponer algunas tendencias de los sistemas de educación superior latinoamericanos y chino de manera comparativa. Lo que tomé para hacer la comparación y para sacar algunas conclusiones son indicadores de internacionalización, que ya les voy a explicar lo que es, para comprender cómo pueden cooperar China y América Latina desde una propuesta quizá un poco más desde el sur global, en base a tener en cuenta la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros países y el futuro. Bueno, la definición de internacionalización de la educación superior, como la de Jane Knight, que la define como un proceso de integrar la dimensión internacional o intercultural en la enseñanza, la investigación y el servicio de la institución. ¿Cómo podemos ver o qué entendemos? Que ahí el compañero Juan de Colombia hablaba de que él era parte de esta cooperación internacional
académica, bueno, yo también lo fui, es evidente en la movilidad de estudiantes y de profesores, son grados internacionales, básicamente domina el idioma inglés. Lo podemos ver en los rankings de universidades, donde las universidades buscan posicionarse para competir por alumnos y por financiamientos internacionales. Los gobiernos orientan sus políticas para internacionalizarse y sacar provecho de este proceso internacional, y en algunos sitios se dio la regionalización de la educación superior. Quizá el ejemplo más positivo de esta regionalización es el proceso de Bolonia de la Unión Europea. En América Latina se ensayaron varios, quizá el más positivo es el Mercosur educativo, dentro del Mercosur. Esta internacionalización es un proceso que en realidad es una consecuencia de la globalización, pero en el plano educativo. Así como la globalización económica fue inevitable e irreversible, la internacionalización es igual. Todos los países de alguna forma están inmersos y tienen que tomar alguna decisión sobre si acoplarse o permanecer aislados. Todas estas nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, a la información, la ampliación del comercio, el acortamiento de las distancias y la mejora económica modifican el panorama de los países en vías de desarrollo. Y en el plano educativo, todas las mejoras económicas permitieron, básicamente uno de los principales aspectos fue la ampliación de la base de acceso a la educación para familias de clase media y clase media baja, que ahora lo vamos a ver, es la masificación de la educación superior. Y en América Latina tuvo un fuerte impacto, como lo tuvo el proceso de globalización. Entonces, más o menos, intenté hacerlo lo más entretenido posible. Sé que probablemente sea muy aburrido, pero voy a intentar explicarlo, el proceso de internacionalización, cómo impactó en América Latina. Consideramos la masificación cuando se produce, las masas acceden al sistema de educación superior a partir del 50% aproximadamente. En América Latina es la región en donde se produce un boom en la masificación. En 1994 había 8 millones y pico de alumnos, y en 2005 esa cantidad casi se duplica, llegando a casi 16 millones. Y según cifras de 2016, que fue lo más actualizado que pude encontrar, supera los 22 millones de alumnos en educación superior. Esta masificación en América Latina, en todos lados en realidad, incluyó a mujeres, a minorías, mujeres, poblaciones indígenas, sectores más pobres, sectores rurales. El problema, después lo vamos a ver también, en América Latina es que esta gran masa de nuevos estudiantes fue absorbida por instituciones privadas. Entonces, con la masificación se produce una ampliación en el acceso a esta educación superior, y en América Latina está vinculado con la clase social. Brasil, que es uno de los sistemas educativos más elitistas de la región, los estudiantes que asisten a universidades públicas, son el 74% provienen de los sectores de altos ingresos y solamente el 4% pertenece a sectores de bajos ingresos. Ese porcentaje en México es del 58% para altos ingresos y el 6% para bajos ingresos. En Chile el 65% y del 8%, en Ecuador del 42% y el 6%, lo cual muestra claramente una gran polarización. La contracara de esta masificación es que favoreció en menor grado a los estudiantes de bajos recursos, evidenciando y profundizando las desigualdades que existen en América Latina, que ya de por sí es la región más desigual del mundo. Otra de las características de los sistemas de educación superior latinoamericanos, tomado en forma general, intenté tomar las características que eran generales a todos, porque después cada uno de los países obviamente tiene sus características y sus particularidades. Pero como mi intención era comparar
China y América Latina de alguna forma tenía que homogeneizar los indicadores. Bueno, las tasas de graduación siguen siendo muy bajas y son muy dispares, además, de país en país. A pesar de haber aumentado toda esta cantidad de alumnos inscriptos, y además otra cuestión que nos diferencia mucho de China es que en América Latina tardamos muchos más años en graduarnos que lo que tardan en China, que en China se gradúan en la cantidad de años que se tienen que graduar. La movilidad estudiantil es quizá el indicador más fácil y evidente de internacionalización, porque contamos la cantidad de alumnos que se movilizan. La movilidad al interior de América Latina, de estudiantes latinoamericanos, todavía sigue siendo muy limitada, y los alumnos latinoamericanos se van principalmente a países desarrollados como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, y algunos países asiáticos, pero Japón o Singapur. Y tampoco la región recibe gran cantidad de estudiantes internacionales, no es un número que sea notorio. Otro de los fenómenos que ocurren en América Latina es la fuga de cerebros, obviamente es algo muy habitual en países en vías de desarrollo. Todos los académicos, profesionales y científicos latinoamericanos se van a los países más desarrollados, a los principales sistemas de educación superior, como docentes, como investigadores o como profesores muchas veces. En cuanto a la inversión, los presupuestos nacionales en investigación en general es muy bajo, no se puede hacer un promedio tampoco de la región. Entonces eso lleva también a una baja cantidad de publicaciones internacionales latinoamericanos y tiene una baja incidencia en la academia internacional, y solamente la producción académica latinoamericana representa el 1.5% del total mundial en el año 2014, y Brasil es el que más aporta. Tiene una política de inversión en investigación y desarrollo mucho más positiva que la del resto de los países latinoamericanos. Y luego viene México y más atrás Argentina. Se produce una lógica de doble sistema también, como respuesta a esta masificación y con el pobre financiamiento de los sistemas de educación superior, empiezan a ser absorbidos toda esta gran cantidad de alumnos, como dije antes, por universidades privadas. Y estas universidades privadas, con tal de retener a esos alumnos, muchas veces bajan la calidad de la educación, entonces aparecen un montón de universidades que se las conoce como universidad garage, porque es por la baja calidad de la educación que proveen. Entonces se crea una lógica de un sistema de dos calidades distintas de educación. Por un lado tenemos la educación pública, que tiene muy bajo financiamiento, es difícil de acceder para alumnos, no pensemos en el caso argentino, pero por ejemplo en Brasil no se amplió la base mucho de acceso a la universidad pública. Entonces toda esta gran cantidad de estudiantes nuevos que accedieron lo hicieron a universidades privadas de baja calidad educativa. Entonces las familias, gracias a en realidad la masificación expresa que las familias ahora tienen una mejor capacidad económica para acceder a mayores niveles de educación. Entonces, lo que muestra la masificación, tanto en América Latina como en China, como en todo el mundo, es que las familias ahora invierten mucho más dinero que antes en obtener educación, y justamente lo hacen porque el mercado laboral es uno cada vez más exigente, entonces buscan obtener educación para poder tener un trabajo mejor pago o tener un trabajo. Bueno, esto es lo que decía antes, bajos niveles de calidad o sin control del Estado las universidades privadas. Bueno, Latinoamérica es la región con mayor porcentaje de instituciones de educación superior privadas en relación a las públicas. En 2002, el 47.5% de los estudiantes latinoamericanos estaban matriculados en universidades privadas.
Y bueno, después también hay muchas diferencias dentro de los países. Los que más universidades privadas tienen son Brasil y Chile, con un 70% de su matrícula en universidades privadas, Colombia casi el 60%, México el 40%, y Argentina tiene un 20%, Uruguay solo un 10% y Cuba no tiene. Bueno, esta inequidad también es evidente, la inequidad existente en nuestras sociedades latinoamericanas, con un reducido porcentaje de población rica y una pobreza creciente. La internacionalización además lo que demuestra es una característica de comercialización de la venta de servicios educativos, lo cual es fundamental para países como por ejemplo Reino Unido y Estados Unidos, los cuales invierten muchísimo dinero en posicionar sus universidades en rankings de universidades para cooptar la mayor cantidad de alumnos, porque para ellos, por ejemplo, para Reino Unido, la venta de servicios educativos es el quinto servicio que más fondos les aporta como exportación de servicio. Bueno, y esto lo vemos en los rankings de universidades. Bueno, ahora voy a pasar rápido por todos los indicadores de educación superior de China. Aquí quizás lo quise hacer un poco más entretenido, poniendo como algo más de historia, porque me imagino que saben mucho menos de China que de América Latina. Bueno, entonces la masificación también se produce como consecuencia del crecimiento económico a partir de la reforma y apertura a partir de 1978. La masificación se produce un salto exponencial a partir de 1999, lo cual está vinculado con la globalización y la forma en que China se inserta a esa globalización. Toda esta ampliación se da por dos causas, por dos cuestiones, por una necesidad y una oportunidad. Por un lado, decide abrirse al mundo para insertarse en la globalización, como dijimos, y empieza a demandar fuerza laboral de mayor calidad y con mejores cualificaciones. Entonces, necesitan aumentar las capacidades para promover el desarrollo, la innovación y la investigación científica y tecnológica. En 1998 había 1 millón aproximadamente de alumnos que asistían a las instituciones de educación superior. Un año después aumenta a un 47,2, llevándolo a 1.590.000, y en 2004 llega a 2 millones de estudiantes, y a partir de 2004 se empieza a desacelerar el ritmo, pero sigue siendo alto. En cuanto al acceso, históricamente en China el acceso a la educación superior ha sido elitista destinado a una pequeña porción de la sociedad. Desde el 606 hasta 1905, en la antigua China, existía el sistema de examen imperial chino, que era el que les permitía a ellos acceder a posiciones de prestigio como funcionario imperial. Era un sistema patriarcal donde solamente podían participar hombres y con rasgos meritocráticos, en donde se veía claramente una centralización del poder. En el 1977 se establece el Gaokao, que es el examen de ingreso a la universidad, que es, la traducción sería examen superior o algo así. A partir de 1997 las instituciones de educación superior empiezan a cobrar cuotas a todos los estudiantes, y la matriculación y su monetización fue impulsada por la demanda social de educación. Acá ya empieza a verse el crecimiento económico, como estaba ampliando las bases de acceso a la educación superior. En 2018, 9.750.000 estudiantes tomaron el Gaokao, imponiendo la necesidad de expandir esa oferta académica cada año, porque es un porcentaje muy bajo el que finalmente ingresa a la universidad. Y en 2019 el número supera a los 10.300.000 estudiantes, y en julio de 2020 también mayor a 10.700.000 estudiantes que toman el examen para ingresar a la universidad. Todo este crecimiento trae consigo una gran cantidad de egresados universitarios, que es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en China. Hablo como si fuera China, pero no. Así como inconvenientes para aquellos estudiantes que intentan insertarse en un mercado laboral que es cada vez más competitivo. Entonces, lo que ocurre es que termina empujando todo el techo de el nivel educativo que alcanzan. Entonces, los alumnos ya no se conforman solamente con
hacer grados, sino que estudian maestrías y doctorados. En 2018, 604.400 personas se graduaron de programas de posgrado en China. Bueno, aumentó muchísimo. El porcentaje de graduación fue en 2018 del 33.66%, y en 2018 se graduaron aproximadamente 8 millones de alumnos más que la cantidad de graduados que en Estados Unidos e India juntos. Entonces la tasa de graduación es altísima en China, se están generando muchísimos graduados que luego no encuentran trabajo. La movilidad estudiantil en China sí es algo muy importante. En 2017, el total de 3 millones de estudiantes movilizados, según datos de la OCDE, 1.600.000 fueron asiáticos, principalmente chinos. El 44% de ellos fueron a Estados Unidos, luego Australia, Francia, Alemania o Reino Unido. Y el impacto que tuvo esta enorme masa de estudiantes chinos en el extranjero cambió incluso todas las características de la internacionalización de la educación superior. A diferencia de América Latina, que para nosotros toda esta globalización e internacionalización significó fuga de cerebros, para los chinos fue ganancia de cerebros. No sé si está bien hecha la traducción, pero es gain brain. A partir de 1978, China estableció un plan para que esta movilidad de estudiantes al exterior siga estos 4 intereses. Por un lado, obtener acceso a recursos educativos en países desarrollados, que ellos no tenían a nivel local. Segundo, mejorar los recursos nacionales para obtener prosperidad económica. Tercero, incrementar la visibilidad de China en el extranjero para obtener reputación en la comunidad educativa, científica y académica. Y cuarto, preparar su fuerza de trabajo para llevar adelante innovaciones tecnológicas. Privatización, voy a ir haciéndolo un poco más corto, pero privatización, prácticamente no hay universidades privadas en China, casi todas son universidades públicas, lo cual lo convierten en el sistema de educación superior más grande del mundo. La cantidad de instituciones de educación superior creció. En 1998 había 1.022 y en 2008 eran 2.263. Rankings de universidades. China tiene una política súper activa para posicionar a sus universidades en estos rankings, porque básicamente les otorgan reputación y, como dijimos antes, China en un momento había un ranking de la OCDE en donde establecía la cantidad de alumnos, cuáles eran los principales receptores de alumnos internacionales y cuáles eran los principales, no sé cómo se dice, personas que viajaban al resto de los países, y China no figuraba como país receptor de estudiantes, y era obviamente el principal país que mandaba a sus estudiantes a estudiar afuera. Entonces revirtió esa política con el proyecto de 2012 que mencionaba Juan antes, otorgando becas a estudiantes extranjeros, y se convirtió en el 9º país que recibe más estudiantes internacionales. Además, tiene muchos planes de posicionamiento de universidades de clase mundial, entre ellos proyectos 211, 985 y 863. Son proyectos en los que el gobierno nacional financia con muchísima plata para llevar adelante proyectos de investigación y a nivel mundial, para que tengan publicaciones, para que puedan atraer expertos y académicos especialistas en el tema para consolidarse dentro de los rankings mundiales. La inversión en investigación también es un dato bastante importante que nos diferencia mucho de China. También creció a partir de 2012. Actualmente China forma más estudiantes de doctorado que Estados Unidos. En 2018 la cantidad de trabajos científicos, técnicos y médicos publicados por académicos chinos superó a la cantidad producida por Estados Unidos, y el gasto en investigación y desarrollo en 2018 superó el presupuesto de todos los países de la Unión Europea combinados, y de seguir con este ritmo rápidamente superará a Estados Unidos. No sé si están mandando mensajes para decirme que me apure, pero no veo nada. Sí, ya estamos en tiempo, Mercedes. Ok,
Perdón, ya termino. Entonces, a grandes rasgos, conclusiones. El caso chino en internacionalización es bastante diferente al latinoamericano porque China está aplicando directamente políticas de posicionamiento internacional gracias a su situación económica que América Latina claramente no está haciendo. Tanto China como América Latina han ampliado el acceso de los estudiantes, pero sigue siendo principalmente para las familias con recursos, dejando de lado a las familias de bajos recursos. En China, la demanda de mano de obra, bueno, los egresados en realidad tienen grandes problemas para insertarse en el mercado laboral, cosa que en América Latina no existe tan así, sino que un egresado consigue trabajo, tiene más posibilidades de conseguir trabajo que una persona que no se graduó. Y después quizá lo más interesante, que era lo que no tengo tiempo de decir, bueno, la necesidad de definir las perspectivas para el desarrollo en el largo plazo que excedan este relacionamiento que tenemos actualmente norte-sur, a pesar de que querramos hacerlo pasar como cooperación sur-sur, claramente no lo es. La educación superior tiene y debe tener un rol fundamental y ser impulsor de otros procesos de cooperación a otro nivel. Y esto era quizá lo más importante, que son como mis apreciaciones y quizá lo que podemos proponer nosotros desde América Latina. Creo yo, quizá me voy a terminar peleando con Juan, que no es suficiente ni deseable la adhesión unilateral de América Latina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, al menos en términos educativos y culturales creo que eso sería un grave error, no tenemos mucha decisión como latinoamericanos, no estamos proponiendo nada, entonces este trabajo de alguna forma lo que quería hacer era proponer una inserción latinoamericana en educación. Hay que establecer relaciones educativas, culturales y académicas en base al entendimiento mutuo y la cooperación igualitaria sur-sur, que actualmente no lo es. La falta de recursos materiales de América Latina no deben impedirle negociar y obtener beneficios, entonces América Latina debe plantear un proyecto sobre cómo cooperar con América Latina, buscando un intercambio equitativo y que ambas partes puedan compartir experiencias y conocimientos, y tomando la internacionalización como un proceso económico donde muy pocos se están beneficiando, claramente Estados Unidos, Europa, y teniendo en cuenta el informe de 2021 de la OCDE, que dice que el 61% de los alumnos movilizados vienen de países en vías de desarrollo, y dado que China y América Latina están realizando un aporte importante a estos alumnos movilizados, la propuesta es tomar medidas que busquen un esquema de internacionalización entre el sur global para dejar de ser quienes alimentamos a todos estos procesos desiguales. Y terminé. Perdón por pasarme. No hay problema, Mercedes, súper interesante tu exposición. Bueno, ya, dado que nos quedan 20 minutos, no voy a extenderme mucho con algunos comentarios y consultas que tengo yo para dejarle también que hagan preguntas al resto de los ponentes y de quienes se nos unen hoy. Primero sobre la exposición de Juan, me pareció muy buena la posición que planteás. Me genera la consulta sobre cómo se vincula esta idea de una China con la iniciativa de la Franja y la Ruta que se amplía hacia el mundo, con efectivamente lo que estamos viendo. O sea, notamos que hay muchos proyectos, y eso lo mencionaste, pero ¿cuál es qué se depara a futuro? Quizás vos que estás más metido en el tema y trabajando de cerca con académicos chinos, para el desarrollo específico y pragmático de esa iniciativa, principalmente lo que tiene que ver con infraestructura, que es bastante magro en nuestra región. En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos grandes proyectos de inversión, como centrales nucleares, centrales hidroeléctricas de miles de millones de dólares, que nunca se terminaron concretando, y que probablemente nunca se concreten por los vaivenes políticos. Entonces, ahí cómo China se podría adecuar a las propias dinámicas políticas latinoamericanas, que establecen que cuando cambia un gobierno básicamente cambia el Estado, o por lo menos varios lineamientos importantes del Estado, y que, bueno, dificultan eso. En primer lugar, y segundo, en cómo China está planteando poder
dirigirse a las comunidades sociales y principalmente se me ocurren las indígenas. Vos conocerás más a esto que yo, en Ecuador y Colombia, por ejemplo, las inversiones que ha habido en extracción de petróleo y demás, que han tenido un fuerte rechazo social. ¿Cuáles son los planteamientos? A diferencia de otros países, en Argentina no ha sido tan así, por lo menos, en algunas inversiones. Pero en estos casos puntuales, ¿cómo se plantea China poder responder esas inquietudes? Voy a hacer las 3 preguntas y después, si les parece, van contestando en orden. Sobre Damián, me gusta mucho cuando se hacen análisis particulares de economía, porque generalmente lo que notamos es que los análisis son como muy generales y por ahí tomamos balanzas comerciales totales y no discriminamos, y notamos que dentro de esas balanzas comerciales hay diferencias muy importantes, de aún hasta dentro de los sectores, como bien lo mostraste. De igual modo, noté que hay algo que se repite que cuando vemos las relaciones comerciales entre América Latina y China, es que, bueno, la comparación con Estados Unidos, a la cual no podemos escapar, primero porque es uno de nuestros principales socios comerciales, y la otra es que Argentina sigue teniendo un comercio más amplio con Estados Unidos, no por mucho, pero todavía lo mantiene, que con China, a diferencia de Brasil, que por ahí Brasil ya pasó esa marca hace mucho tiempo. Ahí lo que a mí lo que me pregunta es cómo afecta la incidencia de China al meterse, al exportarnos más, a que nosotros le importemos más, en esto que vos mencionabas sobre el déficit, que hoy en día es un tema que está muy en la agenda, sobre cómo nos relacionamos con las potencias y cómo esa relación, al intentar las potencias, podemos presuponer, intentar explotarla y que puedan establecer ellos mayores superávits fiscales para sí mismos, cómo nos impacta a nosotros en nuestros déficits y de qué manera podemos paliar eso, más allá de, bueno, utopías que por ahí no son realizables, como como está la situación actual, que sería lo ideal mantener un comercio intrarregional más alto. Pero en el momento en que nos seguimos necesitando de estas potencias que nos provean de estos recursos, ¿cómo podemos paliar el tema del déficit y que no afecta a nuestras cuentas monetarias? Y finalmente a Mercedes, sobre la educación. Yo lo pienso desde el poder blando, quizás una formación de internacionalista, me parece súper importante también tener en cuenta esto. Me surge la consulta sobre cómo China puede hacer frente al hecho de que está en 9º lugar, si vos mencionaste también, ha subido mucho como destino de intercambios educativos. En América Latina todavía está muy por detrás de lo que nosotros vemos y además no es una de las principales opciones. América Latina sigue mirando a Europa y Estados Unidos como formadores de investigadores, y China todavía está muy lejos por cuestiones geográficas, por cuestiones culturales y demás. ¿Cómo te parece a vos que China podría solventar eso, y en la medida también de algo que nos pasa en particular y que podemos ver actualmente, que es atraer principalmente no solamente a investigadores en las ciencias naturales y duras, sino también investigadores en las ciencias sociales, que con una fama que se está generando en China bueno, no hay una libertad de cátedra o académica que permita hacer investigaciones que tal vez en otras universidades del norte global sí lo permitan, aún sobre China en particular. Así que por ahí si podés responder, eso estaría muy bueno. Si quieren, comenzamos en el orden que hice las preguntas y después continuamos. Con la pregunta entonces, ¿qué está haciendo China ya con la nueva franja de la ruta? Pues desde el 2012 ha venido con un impulso gigante, pero debo decir que los burócratas chinos, quienes están en el poder, son muy pegados a la teoría, y me impresiona lo pegados que son a conceptos del constructivismo. Entonces, para ellos el tema de la franja y la ruta de la seda, además de ser la infraestructura pesada que conocemos, también hay un plan de inversión de entregar becas que son de la franja y la ruta de la seda. ¿Para qué? Para la construcción social del concepto.
Entonces necesitamos especialistas que empiecen a discutir sobre el concepto, una discusión académica que nos hable sobre la franja de la ruta y de la seda, sobre los principios de esta misma franja. Pero pues, ¿qué sucede? Cuando Estados Unidos ya empieza a ver a China como una amenaza desde la presidencia de Donald Trump, con los académicos que he estado trabajando, muchos me han dicho que desde el gobierno lo que han pretendido es como bajarle un poco el nivel discursivo a la franja de la ruta de la seda, seguir con ella, obviamente, porque realmente se va a volver como un principio de política exterior. Incluso yo me atrevería a decir, pues es un trabajo que realmente estoy planteando a futuro. La franja de la ruta de la seda va a marcar la doctrina de política exterior de China en el futuro, pero pues eso es un trabajo todavía que tengo que realizar. ¿Qué va a pasar? Lo que contabas de la infraestructura en América Latina es una realidad. Tenemos unos déficits de infraestructura muy grandes, pero ¿cuál ha sido el principal reto que ha encontrado China? Además, pues de pronto en países como Colombia lo que hemos tenido con los recursos es que siempre sacamos recursos y recursos y recursos y nunca invertimos en las sociedades. Entonces lo que pasa es que la comunidad colombiana está cansada sobre todo de que solo sean inversiones en extracción, que nunca se le está dejando nada a las comunidades y solamente estamos destruyendo el medio ambiente. Y como que hay una conciencia general, por lo menos en Colombia, sobre eso, no solo con los indígenas, sino que lo único que hemos estado vendiendo es recursos naturales. Nosotros no hemos ido a otro tipo de inversiones, de pronto sí hemos mejorado en la industrialización, pero nos falta todavía demasiado, por lo menos desde Colombia, debo decirlo. ¿Qué pasa? El reto más grande ha sido con los sistemas de contratación pública, precisamente. Todos nuestros sistemas democráticos tienen como unas normativas públicas específicas donde pues precisamente los chinos que están acostumbrados, por ejemplo, en algunos países de Europa Central de llegar, hablan con el presidente y más o menos te dan el proyecto. Eso no funciona en sistemas democráticos, por ejemplo, como los que tenemos acá. Todos tenemos unas regulaciones, ellos tienen que participar, pasar pues el proyecto y asimismo surtir todo este proceso. Seguramente podrán ir favorecidos o de pronto las instituciones decir como venga, ayuden a los chinos un poco porque vea que traen un buen proyecto, pero igual tienen que ir a participar contra los demás, sean nacionales, internacionales o de donde sea para estos temas de infraestructura. Y algo muy importante que hemos notado es que a pesar de que necesitan mucha materia prima todavía y que, por ejemplo, muchos flujos se han cortado desde las posiciones del AUKUS y todas las posiciones que ha estado empezando a tomar Estados Unidos anti-China realmente para poder hacer ese balance de poder. China realmente se ha tomado lo del cambio climático en serio. Y, por ejemplo, muchas de las inversiones de energía que ya están haciendo acá están haciéndolas en energía solar, por ejemplo. Entonces, no deja las actividades tradicionales, pero por lo menos sus nuevas inversiones en muchos de los países en América Latina he podido revisar que están siendo con energías limpias más allá de las energías usuales que tenemos. Entonces, el futuro va más hacia las energías limpias y también a un ingreso de la franja de la ruta de la seda digital, que es también como la única manera que en ese cambio de infraestructura física que no vamos a poder tener pues por las diferencias físicas, la lejanía, etcétera, sí podríamos tener una gran parte y eso sí podría ayudar a darle como un mayor dinamismo a nuestras economías, porque si me preguntan, con lo de la infraestructura física que vemos entre Europa y Asia y lo que está pasando en América Latina y lo que dada que está de pronto la integración latinoamericana, pues es que no hay un tren que vaya, no sé, de Argentina a Colombia. Eso no existe. Y ellos están planteando un tren que va de Beijing a Madrid. Son cosas que de pronto en la región deberíamos replantear cómo comunicarnos entre nosotros. Hay dinamismos sistémicos donde realmente pareciera como si el siglo XXI fuera a darle más duro a América Latina de lo que le dio el siglo XX. Muchas gracias, Juan, por tu respuesta. Damián. Bueno, primero gracias por los comentarios. Después sí, lo que vos señalás, ¿no? Eso quedaba como conclusión del trabajo
y también como interrogante, ¿no? A ver qué elementos podemos destacar ahí de la situación en particular en el sector automotriz. Porque lo que ocurre ahí en el sector automotriz y en particular en las autopartes es algo distinto a lo que ocurre en general, que es lo que señalás vos, Max. La Argentina hasta 2007 aproximadamente tiene un vínculo comercial con Chile donde es superavitario, y a partir de 2008-2009 comienza, digamos, la balanza a ser deficitaria y con fuerza, ¿no? O sea, estamos hablando de entre 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares al año de déficit para Argentina, si no más, ¿no? Estaba revisando algunas cifras y para el 2017 ya es de casi 8.000 millones de dólares el déficit con China. Y en ese periodo China se convierte también en el segundo mercado de exportación para Argentina, con lo cual hay un déficit importante, pero también hay una importancia de China como destino de las exportaciones. Quizás eso no pasa tanto en el sector autoparte, pero a nivel de la dinámica general de la economía, como mostraba al comienzo de la exposición, sí. No tengo, digamos, quizás tan detallado los elementos del comercio para desandarlo, pero podría arriesgar una respuesta a tu comentario, que es muy pertinente porque en realidad uno lo que trata de ver es esa dinámica, ¿no? La incidencia de China del déficit, como vemos, es alta, aún teniendo en cuenta que en los últimos años, no tanto por una virtud de la economía, por lo pronto una virtud de la economía argentina, sino por la situación de crisis, hay una restricción de importaciones, una reducción de importaciones y se ha recuperado un superávit comercial, ¿no? Pero básicamente por ese efecto, no por una mayor inserción exportadora, sino por dificultades para importar, pandemia mediante y crisis económica mediante, ¿no? Aún así, la relación con China sigue siendo deficitaria y lo que se exporta básicamente, entre otras cosas, son básicamente bienes primarios. Por ejemplo, carne. China no consumía carne vacuna casi en absoluto de la Argentina, y en los últimos 2-3 años es el comprador que compra más de 3/4 de la exportación de carne. Por eso, con todo el lío que hubo por ahí para los que no saben, hace un par de meses el gobierno intentó o cerró las exportaciones de carne y hubo todo un lío y algunas sugerencias de que podía ser algún tipo de... con el argumento de que era para controlar los precios internos, algunos analistas sugirieron que era parte de la dinámica, digamos, de la disputa internacional entre Estados Unidos, China y demás, y que eso iba a afectar, digamos, al mercado consumidor chino, ¿no? Porque cerrar las exportaciones de carne argentina ya iba a afectar a los precios de la carne en el mercado consumidor. Pero digo, esto como un ejemplo de lo que se exporta, básicamente bienes primarios, y se exporta mayormente, y se importa mayormente bienes elaborados. De alguna forma, lo que hace América Latina, quizás retomando algunas de las conclusiones del trabajo del trabajo previo de Mechi, lo que hace es reeditar de alguna manera esa relación que tenía varios países con Gran Bretaña a principios del siglo XX, ¿no? De exportación de materias primas e importación de bienes manufacturados. ¿Cómo salir de esa dinámica? Y en el corto plazo, yo soy bastante pesimista en ese sentido, en función de que, digamos, bajo estas condiciones, América Latina, a mi entender, va a tender a profundizar esta situación, no a resolverla. Hay problemas como los que mencionaba Juan, ¿no? Que tienen que ver quizás a nivel de infraestructura y de logística, que encarecen todo lo que es la dinámica o la logística de exportaciones, pero hay un paso previo que es también la dinámica de la escala productiva de estos países, ¿no? Con muchas dificultades, en cuanto a productividad de trabajo, escalas y demás, que ameritarían, digamos, repensar una reestructuración general de la sociedad. Pero bueno, tenemos un límite que es digamos, el poder político de estas burguesías y demás, que se reproducen de esta manera. Digo, nos lleva una discusión por ahí muy amplia, no sé si abrirla ahora, pero yo soy más bien pesimista en ese punto. La integración regional puede dar alguna salida, pero parece que
es muy limitada como para revertir la dinámica comercial con China y con otros países también del sudeste asiático que entran muy fuerte en estos mercados, ¿no? Bueno, eso se puede ver, digamos. Hay muchos elementos para verlo, el caso también hay negocios de los empresarios de la región que impiden cualquier otro desarrollo. El caso de la industria de las vacunas, en la Argentina desperdició la posibilidad con una industria farmacéutica de más de un siglo de desarrollo y con posibilidad de producir vacunas por acuerdos digamos, de los industriales de los laboratorios de aquí, con AstraZeneca o con los rusos, se perdió la oportunidad de financiar y desarrollar, digamos, una vacuna, o sea, un producto de alto contenido tecnológico local, manteniendo este déficit que señalábamos. O sea, hay límites estructurales y también hay límites, si se quiere, políticos, sociales, que impedirían un mayor desarrollo. Esa es mi postura y bueno, podemos seguir discutiendo a largo y tendido, pero parece que va por ahí. Yo la veo difícil en estas condiciones que se revierta esa dinámica, por lo menos, bueno, por el momento, ¿no? Sí, 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 Damián. Después tenía una preguntita para Juan que me pareció súper interesante, no sé si se hacen después. Dale, si te parece, dejamos No, como quieran, sí. Sí, después abrimos a esas preguntas. Muchas gracias igual por la postura y la visión que nos compartiste. Mercedes. Bueno, qué difícil también puede estar como Damián, siglos hablando y bueno, creo que vos lo planteaste también. ¿Cómo hacemos nosotros? Lo planteó Juan también, lo planteamos todos. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestros gobiernos de 4 años súper inestables para mantener un vínculo que perdure en el tiempo? Bueno, en términos educativos, lo dijiste, poder blando, 100% chino. Hay muchos estudios sobre el ejercicio del poder blando chino en educación en África, por ejemplo, porque es una tradición que empezó mucho antes que nosotros. Nosotros por ahora no hay mucha gente que se eduque en China o que tengamos conocimiento sobre China y creo que Fernando Pedrosa va a hablar en la mesa sobre justamente la academia, leí el título nada más y me imagino de dónde viene, después me dirá Fernando si es eso, pero la cuestión académica es fundamental, fundamental. ¿Cómo se relacionan los chinos? Cuando vos me decías si los chinos van a poder revertir ese puesto, noveno puesto y el primero en sacar a chinos a estudiar afuera. No creo que sea el objetivo tampoco. Yo creo que China está en la internacionalización para ganar otra cosa, para ganar poder blando, para ganar reputación, y no para atraer estudiantes. Y después, por otro lado, tenemos esto que cada vez se ve más, y es China imponiendo agendas. Es muy fácil para China imponer agendas a América Latina, es muy fácil de imponer agendas a África, y a nosotros lo que nos pasa es eso. China, ¿con quién coopera en América Latina? Con sinólogos. Es increíble, pero coopera con sinólogos, no coopera con especialistas en América Latina, porque no le interesa básicamente. A China no le interesa ni lo que nosotros tengamos para decir, ni lo que nosotros... Entonces, me parece que esta academia o estas propuestas latinoamericanas tienen que surgir de nosotros, y nosotros somos los que tenemos que tener acceso a nuestros gobiernos, a nuestras políticas públicas para tratar de presentar nuestra postura. Si, como decía Damián, es muy difícil que ocurra en el corto plazo, que nosotros podamos motivar algo, que nosotros podamos meter bocado en algo, porque la verdad es esa, es muy difícil que nosotros podamos definir qué es lo que se va a estudiar. Si uno se fija, como decía Juan, sobre el discurso de la franja y la ruta, frases como comunidad de destino compartido, ¿qué significan? Ni los chinos saben, no tienen sentido. Son cosas que no tienen sentido, son frases vacías que pretenden ser gloriosas y no tienen sentido. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que darle relleno a esas frases vacías? Porque es lo que nos dicen. Ahora estamos todos escribiendo sobre la erradicación de la pobreza extrema. Nosotros no hicimos nada para la pobreza extrema, somos malísimos y estamos todos discutiendo un tema que es algo de China. Entonces,
estamos como agarrando sus conceptos y tratando de llenarlos. Y mismo el concepto de poder blando es un concepto que aplica a Estados Unidos 100%, y los chinos ahora lo usan, y vamos a una conferencia y los chinos nos dicen, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para ejercer el poder blando en Argentina? No, no lo tenés que ejercer, porque no es algo positivo. Entonces, todas las cuestiones conceptuales, que me parece que ahí es el aporte de los cietistas sociales, y de todo este grupo que ahora estamos discutiendo un montón de cosas, bueno, en China no ocurre, no se discute todo eso. Entonces hay muy poco espacio para la discusión académica, como vos me decías, Max, también. ¿Cómo hacemos para discutir cuando hay cada vez menos libertades de expresión? Y sí, hay cada vez menos libertades. Cuando nosotros vamos a un congreso en donde hay latinoamericanos y chinos, los latinoamericanos nos sentamos a discutir y los chinos nos miran o se duermen, pero no se discute nada, no se discute, y no les importa, es toda una bajada de línea. Tenemos que decir comunidad de destino compartido y relación ganar-ganar, y listo. Entonces, creo que es muy interesante que se hagan estas iniciativas, como esta reunión, justamente para eso, ponernos de acuerdo, bueno, quiénes somos los que estamos tratando de proponer algo, y ver si tenemos acceso, pero, como decía Damián, en el corto plazo, yo también soy muy negativa, no sé si se va a poder hacer, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Pero bueno, muchas gracias a todos por, por la discusión y por las preguntas y por nada, permitirme venir a decir todo lo que pienso. Así que, bueno, los dejo a que hagan preguntas. No, Muchas pero gracias, qué Mercedes. pena, debo decir algo porque lo sentí, debo decirlo, lo sentí. Y fue un trabajo que hice, precisamente hice un trabajo donde decía que si Xi Jinping era the ultimate authoritarian reformer. Si era el último reformador autoritario, pues por la manera en cómo estaba reestructurando el Estado para que todo lo que viniera de afuera pasara precisamente por la presidencia, pues por su liderazgo, porque pues se estaba como diversificando, había muchos inputs, pero entraban de zonas distintas, lo que hicieron fue como concentrarlo todo. Entonces yo hice como esa idea y ver un artículo un poco más como de opinión. Mi profesora me dijo como el título está interesantísimo, pero eso no es ciencia social, eso es una opinión, entonces mejor cambie el foco de su investigación. Y pues obviamente me lo recibió para la clase, pero ni siquiera me dejó exponerlo ante el curso. O sea, fue algo interesante, sí, que debo comentar. Son dinámicas bastante complejas. Sí, Mariano, te veo, pero primero, Damián, tenías una consulta para Juan. Ah, bueno, sí, sí, puedo, si no hay nadie. Sí, sí, sí. Después Dale. me queda Mariano. Ah, perfecto. Bueno, no, me pareció súper ilustrativo, interesante, y me quedaban dos consultas, ¿no? Que por ahí no están en el trabajo, pero inquietudes a ver qué opina Juan. Por un lado, el papel de la centralización estatal de China, ¿no? En su desarrollo económico, sobre todo en los últimos años, porque es un debate que hoy día, bueno, vuelve mucho la política, sobre todo, bueno, el caso de Argentina, ¿no? con el ascenso del discurso libertario, del mal llamado libertarianismo, porque libertarios reivindicaban los anarquistas del principio del siglo, y ahora los anarcocapitalistas, ¿no? Que se reivindican como libertarios, hablan bueno, del papel del Estado, etcétera, etcétera, y el caso chino parece ser algo que no les da mucho la razón. Que si él tiene, bueno, ¿qué evaluación tiene sobre el papel del Estado en función sobre todo de que decir, bueno, hay otras economías similares, como la de la economía india en cantidad de población, que siempre amenaza con despegar y no puede dar el paso a lo que significa China? Eso por un lado. Y en segundo lugar, que me parece por ahí más interesante, y que toda la dinámica que él está describiendo, ¿qué perspectivas tiene en función del intento de China de, digamos, de saltar a ocupar espacios de alta tecnología con todo el plan, con el Made in China 2025, ¿no? O 2035, perdón. Todo este planteo del avance pacífico y demás, ¿puede entrar en conflicto? Ya lo vimos con la denominada guerra comercial del 2018. O sea, ¿qué perspectivas le ve él a eso, a ese intento de China de convertirse en una productora de bienes de alto contenido tecnológico, digamos, importante, desplazando, bueno, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón? Si él tiene un análisis, bueno, por ahí no, pero es una pregunta a futuro, ¿no?
Nada, eso solamente. Con gusto, ¿no? Y interesante pregunta. Ese debate sí, muy caliente, porque era como el principio de sustitución de las importaciones, un manejo del estado de la economía, intervenimos cuando es necesario y pues de hecho ellos dicen que esto no se llama socialismo, ahí la precisión es socialismo con características chinas. ¿Por qué? El confucianismo hace parte de pronto como del bagaje tradicional de cómo llevan la economía. De hecho, pues los chinos se caracterizaron siempre, incluso durante la dinastía, por ser comerciantes. Incluso pues hay comparaciones de cómo era el colonialismo europeo que siempre llegaba a dominar, a tomar el poder del territorio, mientras los chinos llegaban también como con sus misiones estatales, pero a decir, venga, comerciemos, intercambiemos, hagamos dinero juntos. O sea, perspectivas y acercamientos distintos ante el poder, ¿no? El poder del dinero y el poder político, ¿no? Lo que yo veo es que el debate sigue. Y de hecho hay algunos que mantienen neoliberales a ultranza, que dicen que el crecimiento chino se va a detener por la misma intervención del Estado, por la falta de competencia. O sea, más o menos plantean que como no hay la libertad total como para generar las empresas por iniciativa propia, ¿cierto? Entonces tendría el Estado que generar un montón más de empresas para que éstas sean competitivas. Eso es como lo que plantean, por así decirlo. Pero pues ya hemos visto que si tú tienes unas pocas empresas, pero que tienen unos márgenes de inversión supremamente altos, esto le permite a ellas invertir en innovación, invertir en investigación y en todo lo que necesitan, porque además son un pool de empresas que además ese mismo Estado no va a dejar morir. Entonces, uno, el Estado, aunque algunos me dirán que esto aumenta la deuda y etcétera, eh, el Estado a la final siempre es como nuestro deudor solidario. O sea, el Estado, discúlpenme por lo que voy a decir, pero prácticamente es como que está para eso. Es como incluso con el tema de pensiones. Podríamos todos no quedarnos sin pensiones, pero a la final el Estado nos va a responder, pues en los sistemas democráticos, ¿no? De una u otra manera. Es más o menos algo así como lo que plantean y ellos creen que ese crecimiento chino se va a detener porque no está siguiendo esas mismas normas de mercado neoliberales que están siguiendo, pero al contrario, yo lo que creo es que la buena gobernanza china es lo que está generando estos buenos resultados económicos y también que ellos puedan superar estas barreras para el ingreso medio. O sea, en mi perspectiva. Eso por un lado, la primera pregunta, que podríamos seguir en esto horas, creo que me quedó corto, la verdad. Es que es un tema interesantísimo. Y en el otro me contabas, discúlpame, ¿podrías otra vez? Que también era interesantísimo. No, sí, Em, ¿qué perspectivas le ves a este desarrollo que vos planteas como por ahí como desarrollo pacífico chino en función del intento que tiene ahora el gobierno chino de dar el salto a bienes de alta tecnología, 5G, a la inteligencia artificial, satelital, bueno, y que entra en conflicto con los Estados Unidos? ¿Qué perspectiva le ves a esa disputa? claro, en este desarrollo económico del que veníamos hablando, pues con esta guía del mercado que tiene el Estado, em, obviamente para ellos es muy importante transformarse de ser la empresa del mundo, o sea, como la fábrica del mundo y le damos a todo el mundo para poder llegar a ser un país que produzca bienes de valor. Entonces ahí venimos con el 2025 y generar innovación china para que podamos vender en el exterior. A riesgo de que otra vez me vean como un realista, eh, yo creo que hay un dilema de seguridad en este momento, generado por esta misma perspectiva de Tucídides. Entonces, quiero, para salirme del realismo y del tema material, quiero llevarlo a este tema tecnológico precisamente y a esa misma construcción discursiva de tenemos que ser un país desarrollado, que tenga innovación, tecnología de punta, que además tenemos a todas nuestras personas bien estudiadas y el game brain que nos contaba Mercedes, por ejemplo.
Entonces, esto va a seguir siendo una disputa. Lo que a mí me preocupa es que Estados Unidos, como creó el sistema, generó el sistema, tiene como una intermediación en prácticamente casi todos los intercambios monetarios que hay en ese mismo sistema, empiece a bloquear precisamente esas inversiones chinas en tecnología o hacia países que sean estratégicos para los Estados Unidos. Y para Reino Unido, porque pues además están ya trabajando ellos dos en bloque completamente. Entonces yo lo que estoy viendo es como que vamos a empezar a ver bloqueos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a ver cómo Estados Unidos se acerca con cualquiera de los que esté en la región, que de pronto sea un poquito más cercano a Estados Unidos y le va a decir, ve, usted me tiene que empezar a detener las inversiones chinas en su país. Así como pasó, por ejemplo, en Colombia, después de que llegó la inversión del metro, y empezaron a llegar más inversiones chinas porque vieron obviamente la necesidad de infraestructura y que nos han entregado una infraestructura terrible con la corrupción. Ellos vieron obviamente la oportunidad, pero ya Estados Unidos le dijo al gobierno nacional, hey, hay que detener las inversiones chinas en Colombia, por ejemplo. Entonces, esto es una cuestión donde vamos a estar inmersos en la disputa, pero lo peor de todo es que esto no nos va a dejar ni avanzar, ni absolutamente nada. Vamos a quedar bloqueados. Eso es lo que digo, vamos a quedar en la mitad de la disputa y vamos a quedar en las mismas condiciones porque yo no creo que la nueva Build for Good de los Estados Unidos realmente vaya a cambiar algo diferente a lo que hacen con USAID. Muchas gracias, Juan. Nos queda tiempo para una pregunta, así que Mariano la había pedido. ¿Qué tal? Buen día, felicitaciones a todos. Mechi, una pregunta. Tal vez tiraste este dato y se me pasó por alto, pero ¿qué es lo que más van a estudiar? Tal vez lo tengas el dato. ¿Qué es lo que más van a estudiar desde Latinoamérica a China? Porque entiendo que los chinos fueron al exterior, se tecnificaron, llevaron sus conocimientos a China y son lo que son hoy. Ahora, de Latinoamérica, ¿qué es lo que se estudia? Porque a mí me da la sensación de que lo que se va a estudiar es relaciones internacionales, cultura china y que su única función va a ser dejar un colchón de asesores técnicos cuyo único rol va a ser decirle a los gobiernos cómo comprar China. Espero que no, ojalá se vayan a tecnificar y torzamos las balanzas que nos mostró Damián, que me deprimieron muchísimo. Eso nada más, gracias. Lamento contarte que sí, venimos a eso. No, en realidad, sí, desgraciadamente. En realidad, la realidad es que no hay muchos latinoamericanos que vengan a China. Y sí, vienen a estudiar chino. Y los estudios que yo decía antes sobre África y el poder blando chino en educación en África, justamente decían eso, que lo que pasaba era que los africanos se venían a China y aprenden chino muy bien. Muchas veces tenían sus grados, sus posgrados en China y después se volvían a sus países y se convertían en funcionarios públicos de alto rango que hablaban perfecto chino. Entonces los chinos ya cuando iban a negociar ni siquiera tenían que hablar en otro idioma, hablaban chino y se negociaba todo así. Yo creo que con América Latina todavía hay tenemos todavía un margen de acción. Justamente eso es lo que a mí me preocupa, que hay un montón de nosotros, así como Juan, en general de latinoamericanos, tengo muchos amigos latinoamericanos que estudiamos China, pero nuestra intención es hacer algún aporte para América Latina. Y la realidad es que, como decía antes, lo vigente en la relación China-América Latina son los sinólogos en general. Entonces es muy difícil que nosotros podamos hacer una propuesta desde nuestros países cuando el que está estudiando todo es una persona especialista en China. Mira, ahora en Argentina se abrió la carrera de investigación de CONICET, se abrieron 5 cargos para, voy a criticar, para estudios con China. Y las 5 personas que quedaron en la carrera de CONICET son 5 personas que estudian China en Argentina, que estudian migraciones chinas en Argentina o que estudian empresarios chinos en Argentina, y no hay ninguno que tenga un saber del otro lado. ¿Qué está pasando en China? ¿Cómo podemos hacer nosotros argentinos para aportar algo, o nosotros como latinoamericanos, para aportarle todo lo que nosotros sabemos de haber vivido acá, de haber estudiado, mismo desde Argentina, gente que estudia China, pero con un vínculo nacional o local o latinoamericano? Entonces falta esa articulación y yo creo que es un error pura y exclusivamente nuestro. No es un error ni de los chinos ni
es un error nuestro, no estamos usando nuestros recursos. Entonces hace falta mucho trabajo y yo veo que se están, por ejemplo, en Argentina se están haciendo muchas cosas con China, por ejemplo, desde CULFAS, que no me acuerdo cómo se llama, producción, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Pymes, por ejemplo, están llevando adelante un montón de políticas para exportar, para que las pymes argentinas exporten a China. No veo a ningún especialista argentino sobre la cultura de negocio de China hablando ahí, explicándoles qué tienen que hacer para exportar a China. O sea, un montón de pequeñas cosas que harían el cambio. Y me parece que no lo leí el trabajo de, de Pedrosa, pero me imagino que viene por ese lado. Por ejemplo, ahora vemos especialistas, yo que estudié educación en China, y hace 6 años que vivo en China, hay foros sobre educación y hay gente que está en Argentina, que estudió China y está hablando sobre educación, y estudia a los chinos que estudian en Argentina, y hablan sobre educación. Como que hace falta mucho recurso humano que está disponible, pero que no lo estamos agarrando. Y desgraciadamente muy poca gente viene a estudiar carreras técnicas, no conozco a nadie, de hecho, que haya venido a estudiar, sí, algunos que vinieron a estudiar ingeniería, pero carreras científicas o tecnológicas, nadie. De hecho, tenemos un amigo argentino que es postdoctorando en computación, que está trabajando en una empresa china, pero bueno, vino acá como brain drain, se nos fue a Argentina y está acá trabajando para los chinos, con cosas de reconocimiento facial y cosas, pero no conozco a nadie que haya estudiado ninguna carrera así de peso que nos pueda servir a nosotros para conocer qué es lo que se está haciendo. Sí, relaciones internacionales, mucha gente que estudia chino, mucha gente que estudia cultura china, pero pocas ciencias duras. Muchas gracias, Mercedes, por tu visión, además que estás ahí en el campo, así que es muy valioso tenerte y que nos cuentes estas cosas. Bueno, agradecerles por haber estado, ya llegando a las 2 horas. Este panel fue muy interesante. Lo vamos a subir a las redes del instituto y a las redes de nuestro grupo, que es el Grupo de Estudios hacia América Latina, y se lo vamos a compartir también para que lo puedan publicitar ustedes y también generar debates a través de eso. Así que para el cierre le voy a dar la palabra al director del grupo que organiza este eje, que es Fernando Pedrosa. Bueno, un saludo a todos. La verdad que el panel estuvo muy bueno, lo quería felicitar a los ponentes. Nosotros somos un grupo de estudios sobre Asia y América Latina, justamente, que tratamos de estudiar lo que pasa en Asia y tratar de renovar nuestras miradas de alguna manera sobre América Latina. Es cierto, como se discutió acá, que dado el auge que tiene China y todo el mundo asiático en general, es muy poco lo que estamos discutiendo nosotros, en Argentina y en América Latina. Y además, particularmente en Argentina, pero también en otros países de América Latina, también hay mucha repetición, repetidoras del discurso del Estado chino en general o de otros estados. Entonces es importante, me parece, por un lado mirarlo, también hay que mirar críticamente las cosas que a veces nos gustan o que nos atraen, no solamente lo que no nos gusta. Y me parece que esto es algo que hay poco y este espacio intentaba hacer esto, pero además, por lo que se vio en los ponentes, el trabajo empírico es muy importante, porque necesitamos aferrarnos a algo, ¿no? Porque si no terminamos suponiendo, no conocemos qué está pasando allá, entonces yo los quiero felicitar también por eso, porque si bien Damián nos decía, les va a aburrir o no, ¿viste? Necesitamos que nos bombardeen con información, porque es la única manera, no solamente de pensar lo que pasa allá, sino después de repensar, como dice Damián. Bueno, después vienen los debates acá, porque ¿qué queremos nosotros? Este es el debate que tiró Damián un poco, que no vamos a seguirlo acá en estas jornadas, pero volver a pensar en la cadena nacional de producción, o pensar como Vietnam en insertarnos en eslabones con especialización en pequeñas cosas y tratar de mirar la economía del siglo XXI. Bueno, y esa en América Latina es una discusión permanente desde el siglo XIX, diría, pero necesitamos, digamos, quizás mirar Asia nos permite renovar las aproximaciones sobre este tipo de cosas.
Así que bueno, estemos en contacto. Nuestro Twitter es grupo ESAAL. Y en Twitter estamos ahí siempre presentes y pueden charlar con nosotros. Y seguimos en las jornadas y gracias a todos también los presentes por dar un marco a este evento. Chao, hasta luego.